cómo comprobar que el dial está dando vuelta, porque el dial cuando da vuelta a simple vista no se ve. Si miramos bien podemos ver el motor cuando está dando vuelta. Ahí pueden ustedes verlo. Ya ven ustedes, aquí podemos ver que el motor está girando, y si el dial no da vuelta, pues el timer no cambia de hora. Comprendo. Si las luces estaban apagadas, se quedan siempre apagadas día y noche, y si estaban encendidas, van a estar encendidas día y noche. Hoy vamos a ver este timer que está funcionando mal o no está funcionando, porque las luces se mantienen encendidas día y noche. Vamos a ver. Quitamos el protector aislante que protege de contacto con las partes eléctricas. Este timer está alimentando el circuito del parqueo, que es 120 voltios únicamente, neutro y el vivo. Está energizado el circuito y, como pueden ver, las luces del parqueo se mantienen encendidas. Tratamos de mover el disco rotatorio, pero nos damos cuenta que está atascado. El clip de apagar las luces al amanecer se trabó con la palanca que apaga y enciende el circuito. Le aflojamos el tornillo que lo sostiene al disco y lo removemos del disco. En la descripción le dejo el link detallado de este timer. Ahora el disco se mueve hacia adelante y hacia atrás, lo cual necesitamos para poder poner el timer en hora. Apagamos, las luces se apagan y volvemos a encender. Chequeamos de nuevo el clip de apagado viejo y lo desechamos. Tomamos uno nuevo. Vemos la hora y son las 12:10 después del mediodía, y procedemos a girar el disco del temporizador para ponerlo a las 12:10, guiándonos por la aguja grande vertical. Y vamos a poner el clip de apagado para que las luces del parqueo apaguen a las 7 de la mañana. Introducimos el clip en el disco, le ponemos el tornillo de sujeción a las 7 de la mañana y apretamos. Aflojamos el clip de encendido y lo ponemos para que las luces del parqueo enciendan a las 7:30 de la noche. Apretamos el clip de encendido y nos cercioramos que el motor eléctrico esté trabajando normalmente. Lo probamos y está listo. He usado este timer, que es otro timer, pero es idéntico y está instalado en 120 voltios igual. Pero quiero mostrarles en este cómo comprobar que el dial está dando vuelta, porque el dial cuando da vuelta a simple vista no se ve. Y si el dial no da vuelta, pues el timer no cambia de hora. Y si no cambia de hora, si las luces si el motor no está funcionando y el dial no da vuelta, si las luces estaban apagadas, se quedan siempre apagadas día y noche. Y si estaban encendidas, van a estar encendidas día y noche. Comprendo. ¿Cómo podemos comprobar que el motor del timer está funcionando para que el timer trabaje bien? Si nos fijamos, aquí hay un hueco en la base del timer, y si miramos bien podemos ver dentro el motor cuando está dando vuelta. Ahí pueden ustedes verlo. Si está dando vuelta, el timer va a cambiar de tiempo, o con mucho cuidado, porque no lo podemos desinstalar para comprobarlo, apretamos aquí esta lengüeta para sacar la base del timer, lo levantamos. Aquí tiene una guía a ambos lados, hay que jalarlo hacia allá y ella sale. Y aquí atrás podemos ver cómo el motor está girando. Ya ven ustedes, aquí podemos ver que el motor está girando. Este es el motor, tiene sus dos cables aquí, 110, que son estos dos blancos que vemos aquí, neutro, vivo, y este vivo, el que se interrumpe como un interruptor, que es el oficio que hace el timer, abrir y cerrar entre este y este, cuando aquí instalamos un cable que va a una bomba, un motor, lo que sea, junto con el neutro. Me gusta. Y cuando lo vamos a montar, tenemos que meter esta parte entre estas dos por ambos lados, así como lo vamos a hacer ahora. La guiamos de manera que entre, ya ven ustedes, aquí y
aquí entra, bajamos, empujamos hacia abajo, de manera cuando empujemos hacia abajo este borde quede montado arriba de esa pestañita de la pared en ambos lados, para que él no pueda venir hacia abajo, y al empujarlo esta lengüeta lo tapará y ya quedará perfecto. Espero que el video les sirva de algo. Estén bien donde quiera que estén y hasta luego.